Hola, mi nombre es Alice, y lo que voy a contarte ahora cambió completamente mi vida. Nunca imaginé que sería capaz de hacer algo así, pero la verdad es que, a veces, las cosas ocurren sin que nos demos cuenta del tamaño de las consecuencias. En mi caso, todo comenzó con un matrimonio que parecía perfecto al principio, pero que, con el tiempo, fue perdiendo esa chispa, ¿sabes? Mi esposo, Enrique, y yo teníamos una vida común. Trabajábamos, pagábamos cuentas, salíamos los fines de semana, pero después de algunos años, la rutina tomó el control. Las conversaciones se volvieron más cortas, los silencios más largos, y comencé a sentirme invisible dentro de mi propia casa. Era como si él estuviera allí, pero al mismo tiempo tan distante, perdido en el trabajo o en su celular. Fue en este escenario de vacío e insatisfacción que conocí a Diego. Él era mi vecino, y para ser sincera, nunca le había prestado mucha atención. Hasta ese día, me saludó en el ascensor con una sonrisa que no veía desde hacía tiempo, pero no de esa forma. Era diferente, ¿sabes? Había algo en él que despertó algo en mí. Al principio traté de ignorarlo. Es solo una sonrisa, pensaba. Pero en 1900, realidad, ese momento se quedó grabado en mi cabeza. No era solo la sonrisa. Era la forma en que me miraba, como si viera algo que nadie más veía, y fue ahí cuando todo comenzó a cambiar. A partir de ese día, cada encuentro casual con Diego parecía estar cargado de algo que no sabía cómo explicar. Una palabra, una mirada, un toque suave en mi mano cuando me ayudaba con las compras. Todo parecía tan simple, pero al mismo tiempo tan lleno de significado. Y dentro de mí comenzaba a crecer una confusión. Sabía que eso no estaba bien. Estaba casada, y Diego también lo sabía. Pero era como si, por unos momentos, todo desapareciera. Olvidaba la rutina, los problemas, la sensación de vacío. Él me hacía sentir viva nuevamente. Si alguna vez has pasado por un momento así, sabes de lo que hablo. No intento justificar lo que hice, pero en ese momento me dejé llevar. Era como si hubiera encontrado un respiro en medio de una vida agobiante, y ni siquiera sabía que estaba a punto de entrar en algo que no tenía ningún control. Ahora, si te estás identificando con la historia de Alice y quieres saber más sobre lo que pasó, tengo una invitación especial para ti. Suscríbete ahora al canal y activa la campanita, porque con cada historia reveladora que comparta aquí, entenderás más sobre las emociones y decisiones que moldean nuestra vida. No te pierdas ni un detalle. Quédate aquí. ¿Sabes? Es curioso cómo la vida nos coloca en situaciones que nunca imaginamos enfrentar. Si alguien me hubiera dicho, hace unos años, que haría algo así, me habría reído. Siempre me consideré una mujer de principios, una persona que valoraba la familia por encima de todo. Pero la verdad es que, cuando la rutina se convierte en una carga y te sientes sola, comienzas a ver las cosas de otra manera. No estoy diciendo que esté bien, ni de lejos, pero creo que, en el fondo, todos hemos pasado por un momento de debilidad. ¿Sabes esos instantes en los que la cabeza dice una cosa, pero el corazón insiste en otra? Eso fue exactamente lo que me pasó. Y antes de que me juzgues, déjame hacerte una pregunta. ¿Alguna vez has sentido que solo sobrevivías sin realmente vivir? Yo lo sentía todos los días. Era como si estuviera atrapada en un ciclo interminable y nadie parecía darse cuenta. Ni siquiera Enrique, que siempre fue tan atento en los primeros años de nuestro matrimonio. Entonces, cuando Diego apareció, con esa sonrisa que parecía entender todo lo que sentía, fue difícil no dejarme llevar. En el fondo, sabía que estaba entrando en algo peligroso, pero en ese momento parecía más fácil ignorar las consecuencias y simplemente permitirme sentir algo de nuevo. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez pasaste por algo parecido, en el que te sentiste perdido, y de repente algo o alguien apareció, para hacerte sentir vivo otra vez? Comenta abajo y comparte tu experiencia, y no olvides darle like si también crees que la vida nos pone a prueba de maneras inesperadas. Esto puede ser más común de lo que pensamos, y entender estas situaciones es el primer paso para saber cómo enfrentarlas. Después de aquel primer encuentro en el ascensor, los días comenzaron a tener un sabor diferente. Cada vez que me cruzaba con Diego en el pasillo, sentía que mi corazón se aceleraba.
como si fuera una adolescente viviendo su primer amor. Era algo tan tonto, pero a la vez tan intenso, y lo más curioso es que él parecía darse cuenta de eso. Cada mirada, cada sonrisa, cada pequeña interacción parecía estar cargada de una intención que solo nosotros dos entendíamos. Comencé a buscar excusas para salir de casa, algo que antes evitaba a toda costa. Un paseo rápido con el perro, una ida innecesaria al supermercado, incluso dar una vuelta por la cuadra. Cualquier cosa que me pusiera en su camino. Y, de alguna manera, Diego siempre aparecía. Era amable, atento y parecía tener una increíble habilidad para hacerme reír con las cosas más simples. Una vez, cuando estábamos en el supermercado, se ofreció a ayudarme con las bolsas. Lo rechacé, pero insistió, diciendo que sería un placer. Mientras subíamos en el ascensor, me miró y dijo: «Alice, tienes algo diferente. ¿Sabías? Parece que el mundo a tu alrededor no te entiende». Me quedé sin palabras. Había resumido exactamente lo que sentía, y eso me impactó de una manera que nadie más había logrado. Era como si él viera algo en mí que ni yo misma veía. Los días pasaron y las conversaciones comenzaron a ser más frecuentes. A veces, él tocaba mi puerta solo para pedirme una taza de azúcar o preguntarme sobre algo trivial, pero siempre se iba con una sonrisa en el rostro. ¿Y yo? Pasaba horas pensando en lo que quería decir con cada frase, con cada gesto, hasta que, un día, me invitó a tomar un café en su casa. Mi primera reacción fue rechazarlo, claro, pero él fue tan insistente, tan convincente, que acabé aceptando. Me dije a mí misma que solo sería un café, una conversación entre vecinos, nada más. Cuando entré en su departamento, me sorprendió el ambiente. Era simple, pero muy bien organizado, con cuadros bonitos en las paredes y una vista increíble desde la ventana. Nos sentamos en el sofá y comenzó a contarme historias de su vida. Diego era encantador, de esos que saben exactamente qué decir y cuándo decirlo. «Alice, eres tan diferente a las personas que conozco», dijo, mirándome a los ojos. «Parece que tienes una luz en ti que intenta brillar, pero siempre hay alguien que trata de apagarla». Mi respiración se detuvo. Era imposible no sentir algo por ese hombre. Pero al mismo tiempo, una parte de mí gritaba que debía salir de allí, antes de que las cosas fueran demasiado lejos. Ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez algo o alguien apareció en tu vida y te hizo sentir emociones que ni siquiera sabías que todavía estaban dentro de ti? Comenta aquí abajo, y si también te has visto en una situación confusa como la de Alice, no olvides darle like al video y suscribirte al canal. Aquí hablamos de estas cuestiones difíciles y, juntos, entendemos lo que hay detrás de cada decisión. Después de ese café en la casa de Diego, algo dentro de mí cambió. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero a la vez había una adrenalina que hacía que todo pareciera irresistible. En los días siguientes, nuestra conexión solo se volvió más fuerte. Las conversaciones, las miradas y los encuentros casuales ya no parecían tan casuales. Un día, mientras regresaba del supermercado, me encontré con Diego en la entrada del edificio. Él llevaba una caja y, al verme, sonrió de esa forma que parecía ver directo dentro de mí. Se ofreció a ayudarme con las compras y, aunque dudé, finalmente acepté. Subimos juntos, conversando sobre cosas triviales, pero la tensión en el aire era imposible de ignorar. Cuando llegamos a la puerta de mi apartamento, se detuvo un momento y dijo: «Alice, eres diferente a todo lo que he conocido». No sabía qué responder. Mi corazón latía rápido, y era como si el mundo a nuestro alrededor se hubiera detenido. Antes de que pudiera reaccionar, se acercó y tocó mi rostro con delicadeza. «Perdón si estoy yendo demasiado lejos», susurró, con la voz baja y cargada de intención. Debería haber retrocedido, sabía eso, pero en ese momento, la atracción fue más fuerte que cualquier sentido de razón. Cuando me besó, fue como si todo el vacío y la frustración que sentía desaparecieran. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí deseada, viva. Después de ese día, nuestros encuentros se volvieron más frecuentes. Cada pequeña interacción parecía ganar un nuevo significado,
y lo que antes era solo una atracción inofensiva se transformó en algo mucho más grande. Encontrábamos momentos para vernos, incluso si solo era por unos minutos. Un toque rápido, una mirada prolongada. Todo parecía conspirar para acercarnos aún más, pero al mismo tiempo, una parte de mí sabía que esto estaba mal. Estaba arriesgando todo, mi matrimonio, mi estabilidad, mi reputación, y aún así, era como si no pudiera detenerme. Diego tenía algo que me atraía, algo que me hacía querer olvidar todo lo que estaba en juego. Una tarde, me mandó un mensaje diciendo que necesitaba verme. Mi corazón aceleró al leer esas palabras. Me pidió que nos viéramos en su casa, y aunque estaba nerviosa, acepté. Cuando llegué, él me esperaba con 2 copas de vino y una sonrisa que desarmaría a cualquiera. Alice, mereces ser feliz, y si nadie más lo ve, yo estoy aquí para recordártelo, dijo acercándome. Debería haber escuchado mi conciencia, pero en ese momento, la sensación de ser valorada y deseada era más fuerte que cualquier sentimiento de culpa. Fue ahí cuando me di cuenta de que ya no había vuelta atrás. Ahora, quiero saber de ti. ¿Alguna vez te pasó que la emoción superó a la razón y terminaste involucrándote en algo que sabías que no deberías? ¿Cómo lo manejaste? Comenta abajo porque la historia de Alice apenas está comenzando y quiero saber qué piensas sobre estos momentos tan difíciles. No olvides darle like al video y suscribirte. Si estás siguiendo su historia, te va a encantar lo que viene. Los días que siguieron a nuestro encuentro fueron como un torbellino. Cada momento con Diego parecía mágico, pero al mismo tiempo la sombra de la culpa comenzaba a crecer dentro de mí. Evitaba mirarle a los ojos a mi esposo, temerosa de que él notara algo diferente. A pesar de todo, la adrenalina que sentía cada vez que estaba con Diego me hacía ignorar cualquier señal de peligro. Entonces, en una tarde que comenzó como cualquier otra, Diego me envió un mensaje pidiéndome que nos viéramos. Había algo distinto en el tono de su mensaje, algo que me inquietó. Dijo que necesitaba contarme algo importante y me pidió que fuera a su casa. Mi curiosidad y preocupación fueron más fuertes que mi miedo. Cuando llegué, él estaba sentado en la sala con una expresión seria. El encanto y la sonrisa que tanto conocía habían dado paso a una expresión sombría, casi triste. Me pidió que me sentara y, antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar. Alice, necesito ser honesto. Contigo. Todo esto, lo que está pasando entre nosotros, no fue por casualidad. Mi mente comenzó a correr en todas las direcciones posibles. No entendía lo que quería decir, pero algo en el tono de su voz me heló. Continuó. Cuando me mudé aquí, no fue solo porque el apartamento estaba disponible. Sabía exactamente quién eras, sabía que vivías aquí. Mi corazón casi se detuvo. ¿Cómo sabía él quién era yo? Respiró profundo y continuó. Hay algo que necesitas saber sobre mí. Soy hermano de tu exnovio, de David. El shock me invadió. David fue un gran amor de mi juventud, pero nuestra relación terminó de forma amarga y llena de rencores. Nunca imaginé que el hombre con el que estaba ahora tuviera alguna conexión con ese pasado. Diego explicó que, años atrás, David le había contado todo sobre mí y sobre cómo lo lastimé al final de nuestra relación. Según Diego, él siempre había querido conocerme, entender por qué tomé ciertas decisiones y, de alguna manera, eso lo llevó hasta aquí. Al principio, pensé que solo era curiosidad, pero cuando te conocí, me di cuenta de que eras mucho más que la persona que él me describió, dijo con la voz quebrada. No sabía qué pensar o sentir. Una parte de mí estaba furiosa por haberme ocultado algo tan importante, pero otra parte estaba increíblemente confundida. Diego parecía realmente arrepentido, pero la revelación era algo que nunca podría haber anticipado. No planeé que las cosas llegaran hasta este punto, Alice, pero ahora, todo lo que quiero es estar contigo, independientemente del pasado. La confusión y el dolor comenzaron a pesar más que cualquier emoción buena que pudiera haber sentido por él. Por primera vez, me vi enfrentando la gravedad de la situación en la que me había metido. Después de la revelación de Diego, salí de su casa sintiendo como si el suelo hubiera desaparecido bajo mis pies. Todo parecía un borrón. Sus palabras,
los sentimientos contradictorios y la culpa que ahora parecía abrumadora. La conexión intensa que habíamos construido se deshizo en un instante, dejando un vacío que no sabía cómo llenar. En casa, me miré al espejo durante largos minutos, tratando de entender cómo llegué a ese punto. Mi corazón estaba dividido entre el arrepentimiento y la ira, pero sobre todo, sentía que había perdido el control de mi vida. No pude dormir esa noche, y al amanecer, tomé una decisión. Tenía que enfrentar a Diego y obtener respuestas más claras sobre todo. Al día siguiente, fui a verlo, decidida a entender sus verdaderas intenciones. Él abrió la puerta con un semblante cansado, como si esperara que regresara. Antes de que pudiera decir algo, comenzó a hablar. Sé que lo que hice estuvo mal, pero Alice, todo lo que sucedió entre nosotros fue real. Sé que cometí un error al ocultártelo, pero nunca quise hacerte daño. Lo interrumpí, sintiendo que la ira finalmente se apoderaba de mí. Sabías quién era desde el principio, Diego. Entraste en mi vida con segundas intenciones y jugaste con mis sentimientos. ¿Cómo esperabas que esto terminara? Él permaneció en silencio por un momento, mirando al suelo, antes de responder. Esperaba poder arreglar las cosas. No solo por David, sino también por mí. Quería entender quién eras realmente, más allá de la historia que él me contó. Y ahora sé que eres mucho más que lo que él describió. Sus palabras me golpearon de una manera extraña. Había sinceridad en lo que decía, pero eso no aliviaba el peso de lo que había hecho. Sabía que tenía que irme de allí antes de que mi confusión se convirtiera en algo más destructivo. Diego, esto tiene que terminar ahora. No importa lo que sientas o lo que yo sienta. Todo esto fue un error. No puedo seguir con esto. Le dije, con voz firme pero temblando por dentro. Él no intentó detenerme, solo asintió, y antes de que me fuera, dijo algo que quedó grabado en mi mente. Nunca quise ser la causa de tu sufrimiento, Alice. Solo quería conocerte de verdad. De regreso a mi departamento, sus palabras resonaban como una canción que no podía sacarme de la cabeza. Sabía que lo que habíamos vivido no podía borrarse, pero también sabía que tenía que encontrar una manera de seguir adelante. Hoy, al mirar atrás, veo cuánto mi decisión de traicionar a mi esposo no fue solo una elección equivocada, sino un reflejo de mi falta de honestidad conmigo misma y con lo que realmente quería en la vida. La traición no solo destruyó la confianza entre nosotros, sino que también sacudió mi propia percepción sobre lo que significa el amor, el respeto y la fidelidad. Estaba perdida, buscando algo fuera de casa, cuando en realidad lo que necesitaba estaba justo frente a mis ojos. La mentira que construí me alejó de la verdad más importante, mi propia felicidad. Creo que muchas veces nos dejamos llevar por las emociones y por la tentación del momento, sin reflexionar sobre las consecuencias a largo plazo. Pero la realidad es que las elecciones impulsivas, aunque parezcan inofensivas al principio, tienen el poder de alterar el curso de nuestras vidas para siempre. Aprendí esto de la manera más difícil, y no es algo que quisiera que nadie más tuviera que vivir. La traición no solo trata de herir a otra persona, sino también de hacernos daño profundamente a nosotros mismos. La falta de honestidad destruye cualquier posibilidad de una relación saludable. Cuando decidí finalmente enfrentar la verdad, sabía que sería la decisión más difícil que tendría que tomar. Ser honesta conmigo misma y con mi esposo no fue fácil, y el dolor de la confesión pesaba en mi corazón. Pero, al hacerlo, comencé a darme cuenta de que la curación solo sería posible con la verdad. La mentira era un peso insoportable, y aunque el perdón no fue instantáneo, la honestidad fue el primer paso hacia la reconstrucción. Reconstruir una vida después de algo tan devastador es un proceso lento y doloroso, pero necesario. Lo que aprendí es que, al final del día, no importa cuán grande sea el dolor, siempre trae consigo una lección importante. Para mí, esa lección fue que, cuando intentamos escapar de la realidad y de lo que necesitamos enfrentar, terminamos perdiéndonos. En el camino, solo pude cambiar realmente cuando tomé la decisión de mirarme a mí misma y a mi matrimonio con honestidad, sin ocultar nada más.
Entendí, de la manera más difícil, que cada elección que tomamos tiene un precio, y lo que realmente importa es cómo manejamos ese precio. Podemos elegir huir de las consecuencias o podemos enfrentar nuestros errores de frente, aprender de ellos y buscar la curación. Pero el proceso de curación no es fácil ni rápido. A veces puede parecer imposible, pero con el tiempo, las heridas pueden sanar y las lecciones pueden hacernos más fuertes. La mayor lección que saqué de todo esto fue que, incluso en las situaciones más oscuras, siempre podemos cambiar el rumbo de nuestra historia. La honestidad es el primer paso hacia una transformación verdadera y, al ser fieles a nosotros mismos y a los demás, podemos reconstruir lo que se rompió, aunque el camino no sea sencillo. Al final, la traición me enseñó que el verdadero amor no se basa solo en palabras, sino en acciones que demuestran respeto y confianza mutua. Si te has identificado con esta historia o has pasado por algo similar, me encantaría escuchar tu opinión en los comentarios. ¿Cómo manejaste situaciones difíciles en tu relación? O quizás tienes una historia que compartir que pueda ayudar a otros que están viviendo algo parecido. Comenta abajo, vamos a platicar. Si te ha gustado esta historia y quieres más relatos reales como este, no olvides dar me gusta al video, compartirlo con tus amigos y, por supuesto, suscribirte al canal. Así, estarás al tanto de todos los nuevos videos que preparamos, trayendo más historias impactantes y lecciones de vida que pueden cambiar la forma en que ves las relaciones. Mantente conectado, porque siempre estamos trayendo más historias, inspiradoras y envolventes, para ayudarte a reflexionar sobre la vida, las decisiones y cómo podemos crecer a partir de nuestros errores. No te pierdas los próximos videos.